Bien, ya estoy comenzando con la grabación y vamos a comenzar presentando a María. María González Llamazares es maestranza y especialista en educación de la Universidad de San Andrés. Es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad de Kennedy. Ha sido docente de inglés por 20 años en colegios de Gran Buenos Aires y en la ciudad de Lincoln. Y formó parte de un equipo de capacitación en aprendizajes basados en proyectos del programa Red de Escuelas de Aprendizaje para 2.000 escuelas de la provincia de Buenos Aires durante el periodo 2018-2019. Actualmente es miembro del grupo Pulso Educación, capacitando a docentes de Argentina y de Latinoamérica. Entonces, ahora sí, le vamos a dar el espacio a María y por un momento de aproximadamente 45 minutos la vamos a oír. Y después ella dará el espacio para conversar, para preguntar y para seguir avanzando sobre este diálogo, ¿sí? De prácticas docentes y su análisis y reflexión. Adelante, María. Muchísimas gracias, Silvina. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Evangelina, que tan amablemente me abrió las puertas, y a vos, que fuiste con la primera que hablé de los directivos de la institución, y con la generosidad que abrieron las puertas para que yo me metiera de alguna manera a hacer estas entrevistas para la investigación. Y no quiero dejar de mencionar a todos los profesores y profesoras de práctica que tan amablemente y con tanta generosidad se abrieron, y a través de un Zoom pude hacer todas las entrevistas, ya que fue el año pasado, y la verdad que fue una experiencia lindísima que yo nunca había vivido, y les tengo que agradecer muchísimo. Fue realmente muy enriquecedor y encontré un grupo humano maravilloso. Así que bueno, esta es la primera, quise honrar a la institución con una foto de la misma institución, y bueno, ustedes me piden que yo les cuente un poco mi camino recorrido en cuanto a la tesis de maestría que estoy todavía terminando de hacer para el título de Magíster en la Universidad de San Andrés. Y bueno, en realidad esta tesis de maestría yo la pensé porque justamente nosotros vivimos 21 años en Lincoln y trabajé muchos años en Lincoln, y me entusiasmó la idea de no hacerlo cerca del Gran Buenos Aires, sino justamente en esta ciudad que yo quiero tanto. Bueno, la siguiente, por favor. Acá. Bueno, aunque ya hablaron de mí, es la foto, ahí. Les quiero contar que nosotros vivimos 21 años acá en Lincoln, trabajé como ya dijeron, y mis hijos se criaron acá, así que son linqueños. Y bueno, les quería mostrar un poco esto, ¿no? ¿Y por qué elegí hacer la investigación? Más allá del cariño, me pasó que en la maestría, en un seminario con Alicia Camiglioni, me dice, Lincoln, yo fui al profesorado del Instituto de Lincoln, ¿lo conocés? Me dice, porque tiene mucha trayectoria, y me habló muy bien, y yo dije, qué ganas de hacerlo en el instituto. Tuve la suerte que mis directoras me lo aceptaron, porque yo ya, gracias a Dios, tengo 2 hijos ya viviendo en Lincoln, entonces con la excusa de que yo los iba a ir a visitar, bueno, me dijeron, bueno, está bien, lo podés hacer en Lincoln. Así que bueno, por eso estoy acá. La siguiente. Bueno, los pasos a seguir, es la foto de los pasos a seguir.
igualmente les voy diciendo, vamos a hablar un poquito primero de lo que es una tesis de maestría y en realidad me voy a zambullir en la práctica reflexiva. Voy a hablar de algunos autores y cuál es la intención de investigar, ¿no? ¿Qué intento investigar en esta tesis? Y por qué en el espacio de la práctica, y bueno, y al final los pasos de mi tesis y cuáles son las acciones, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tuve que hacer. Bueno, todo eso les voy a ir contando hasta el final, donde les cuento un poco dónde estoy hoy y bueno, al final de todo les comparto así bibliografía y ciertas direcciones de sitios de internet donde creo que les va a servir para seguir ahondando en todo este tema de práctica reflexiva. La siguiente, por favor. Bueno, tesis de maestría, ¿qué es? Seguramente muchos ya sabrán lo que es una tesis de maestría y obviamente es una investigación, es lo que nos piden para el título de magíster en la universidad. Nosotros cuando estábamos cursando nos pidieron que eligiéramos 2 líneas de investigación de la universidad. Yo elegí una línea bastante social y otra con un enfoque bien pedagógico, que era el de Rebeca Nijovic y Graciela Capelletti. Y bueno, y me otorgaron esta línea, la de Rebeca y Gachi, así que ellas son mis directoras de tesis. Obviamente el gran tema es la línea de investigación, es práctica reflexiva, y ya les conté por qué y dónde elegí hacer la investigación, y por suerte lo aceptaron. Y bueno, y yo me enfoqué en los profesores de la práctica. ¿Por qué? Muchas investigaciones que encontré hablaban siempre del alumno o del docente, pero más así, o de los residentes, vamos a decir, siempre enfocado en los niveles de reflexión, o por ejemplo, en la residencia, qué cuestiones les preocupaban a los docentes, cuáles eran sus pensamientos, pero casi nadie habla de los formadores, de cómo los formadores promueven esa práctica reflexiva. ¿Cómo se hace para transmitir de alguna manera, para promover y tratar de ir sentando las bases de la práctica reflexiva? Que no es fácil cuando en general venimos de una formación tan diferente, donde todo era una bajada muy vertical. Entonces, a mí me interesaba mucho esto, ¿no? Ver desde los formadores, bueno, a ver, cómo se inician a los futuros docentes en esto de la práctica reflexiva. Siguiente, por favor. Bueno, primer tema es la práctica reflexiva y les voy a hablar un poquito de la práctica reflexiva en sí. La práctica reflexiva, obviamente, es hacer más consciente el conocimiento que no expresamos. Esto quiere decir, hay muchos autores que hablan de que llevamos un bagaje de conocimiento, el cual no lo sabemos prácticamente, no lo expresamos, no lo sacamos a la luz. Entonces, lograr sacar a la luz, concienciar, como dice Perrenú, hacer un análisis crítico de lo que uno trae consigo, de las experiencias previas, de creencias, valores, prejuicios, ideas. Bueno, poder examinar todo esto es como este inicio de la práctica reflexiva. ¿Para qué? Para tratar de perfeccionar, ¿no? de mejorar nuestras prácticas. Dewey y John lo definen con una palabra. Dewey dice, es un discernimiento, es un entendimiento, esto de un dar a luz, sacar a la luz, es esto, ¿no? Un entendimiento. Y John habla de un distanciamiento, de alejarnos, de ir,
pararnos un poquito a distancia, salir del problema que tenemos, entonces es ahí donde podemos analizarlo críticamente, podemos ver qué es lo que pasa, podemos de alguna manera explorar. Y se va como investigando y reviendo y repensando qué es lo que nos está pasando dentro nuestro, pero con la idea de llegar a nuevas comprensiones, con la idea de llegar a comprender más qué es lo que hicimos, para qué lo hicimos, por qué lo hicimos, cómo sentimos. Es un trabajo bastante interno al principio, y después poder compartirlo con los otros, con los demás. El siguiente, por favor. Yo acá elegí una definición, ¿no?, de lo que es la práctica reflexiva. La autora es Ángels Domingo Roger. Ella es catalana, tuve el gusto de conocerla porque vino a un simposio de práctica reflexiva en la universidad. Y bueno, me gustó mucho esta definición que habla, o define la práctica reflexiva como una metodología de formación, y en los cuales sus elementos principales son la experiencia o las experiencias de cada uno, cada docente, y la reflexión. Van en conjunto, van totalmente integrados sobre la práctica, sobre la acción, sobre la experiencia, sobre lo que vamos haciendo. Parte de la persona, no parte de un saber teórico que viene y nos dice, por más que nosotros nos basamos mucho en la teoría, pero justamente parte de nosotros, de nuestro trabajo y de nuestro discernimiento, como decía Dewey. Y por supuesto, como parte de nosotros, lo importante es considerar esta experiencia personal y profesional que vamos construyendo a medida que vamos caminando y vamos creciendo. No es lo mismo cuando arrancamos nuestra formación inicial que cuando ya tenemos varios años de práctica en las escuelas. Y bueno, ¿y cuál es la intención o cuál es el propósito? Obviamente, la mejora de nuestra tarea, la mejora de nuestras prácticas. Adelante, por favor. Acá. La práctica reflexiva también es un proceso continuo. Quiere decir que es permanente, que tiene que haber un seguimiento, que no podemos de una decir, bueno, hoy vamos a reflexionar, así espontáneamente. La idea es realmente hacerlo intencionalmente, o sea, ¿para qué lo hacemos? Saber encontrar el sentido de ¿para qué lo hacemos? Hoy, o sea, nos toca realmente sentarnos a pensar en esto. Y sistemáticamente, o sea, continuo, permanente, ¿no? Y el propósito, o sea, ¿cuál es la intención de esto, de que sea sistemático, de que sea intencional? Es justamente lograr la comprensión y mejorar nuestras prácticas y la comprensión de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? De nuestra actividad y profesional, lo agrego lo de profesional. Y resignificar la práctica, que la práctica cobre sentido, que realmente tenga un sentido y una mejora. Aquí también dice que los docentes descubran e investiguen. Uno, a la vez que va explorando, va investigando y va descubriendo y hace hallazgos y encuentra cosas muy personales y cuestiones más profesionales, o sea, más de lo que es la práctica en sí. Pero realmente todo esto produce, como dice Ingrid Cerecero, que también es una especialista, produce que nosotros tratemos, o sea, estos hallazgos, esta exploración y los hallazgos nos ayudan a esto, a la mejora personal y profesional. La siguiente, por favor. Esta definición es de Rebeca y de Graciela, de un texto del 2018, que a mí me gustó mucho, que un poco dice lo mismo, ¿no? Que no se puede hacer un análisis reflexivo espontáneamente. Realmente se necesitan dispositivos, y por eso me interesó tanto, porque nombra los dispositivos como algo, o sea,
realmente son las herramientas que contribuyen a este diálogo, a la interacción con los otros y a este diálogo interno que uno también tiene y el poder compartir con los demás para que realmente se convierta en una práctica reflexiva. Y de vuelta, si se fijan, miren que dice sistemáticos y continuos. Esto no es de una sola vez y no es que ay, hoy se me ocurrió hacerlo. No, realmente tiene que estar planificado, pensado. La siguiente, por favor. Bueno, ahora entonces vamos a hablar de los antecedentes de la práctica reflexiva y vamos a ver qué dicen estos autores que para mí creo que son de los más importantes. Hay uno anterior, este. El de Dewey. Aquí, este. Gracias, Silvina. Bueno, John Dewey, si ustedes se fijan la fecha, nació a mediados del siglo XIX, murió a mediados del siglo XX. Y realmente es un promotor de la práctica reflexiva y este librito que yo les recomiendo, creo que lo tendríamos que tener todos en la mesita de luz. How We Think, Cómo Pensamos, lo escribió en 1910 y es impresionante por ahí algunos ya lo leyó, ¿no? La vigencia que tiene hoy en día. Y él habla de un pensamiento reflexivo. En 1933, en una de las ediciones, la hizo revisada. ¿Por qué? Porque él juntó las sugerencias, las opiniones, los comentarios de muchos de los docentes que habían leído el libro y habían aplicado sus ideas. Y ahí es donde él hace una revisión de su libro y en 1933 tiene esta nueva edición. Hay muchas ediciones del libro, de este segundo libro, de esta segunda edición revisada. Yo se los recomiendo. En inglés, como es un inglés tan antiguo, es bastante pesado y denso, pero en castellano, en español, lo consiguen, y si no me equivoco, yo estoy casi segura, lo consiguen online. En español, seguramente. Es más, yo lo tengo online. No lo pude conseguir el librito viejo, no lo conseguí. Bueno, ¿qué plantea Dewey? Él dice que obviamente, estábamos hablando de esto, ¿no? Los docentes reflexionan sobre su práctica. Él ya en esa época ya lo decía. Pero ¿cuándo? En un momento de incertidumbre, ante un problema, o cuando uno recibe algún señalamiento, a lo mejor de un supervisor, de un director, o por ejemplo, en una clase que no nos salió como hubiéramos querido. Puse esta cita porque me gusta cómo lo dice, ¿no? Ante una perplejidad, una confusión, una duda. Esos son los momentos en que nosotros nos ponemos realmente a pensar. Y bueno, la idea para salir de esta incertidumbre, esta confusión, es diseñar algún plan. ¿Qué hacemos? ¿Cómo logramos salir de esto y cambiar, revertir esta situación? Bueno, justamente lo importante es volver a estos conocimientos implícitos, a estos saberes que traemos, ¿no? Saberes previos, como se dice ahora, rever estas experiencias que ya vivimos para ver de todo esto qué podemos rescatar y haciendo una crítica constructiva, un análisis crítico de los datos, de la experiencia, de lo que pasó, para ayudar a replantear el problema. Esto, por medio de esta actividad reflexiva, uno salta de lo que uno conoce a lo desconocido, porque realmente tiene una incertidumbre, tiene confusión, no sabe a dónde voy. Pero bueno, hacer este examen a través de preguntas, este discernimiento, como dice Dewey, bueno, nos va a llevar a un nuevo nivel de conocimiento y seguramente nos va a dar más certeza, nos va a dar más confianza. El siguiente, por favor. Bueno, la intención
la intención o la meta o el objetivo es justamente esto, ¿no? La resolución del problema, pasar de la duda a la certeza. Y esta cita la puse, pero bueno, dice esto, ¿no? Pasar de la duda, el conflicto, transformar esa situación de duda, conflicto, perturbación a una situación clara, coherente, armoniosa. La siguiente, por favor. Donald John. Donald John vivió en el siglo XX, también es americano, desarrolló la teoría y la práctica del aprendizaje profesional reflexivo en el siglo XX. Él revisó y estudió y se puso a estudiar cómo aprenden y cómo se les enseña a los distintos profesionales de distintos oficios, no solamente docentes, sino también, por ejemplo, a los arquitectos, ingenieros, después también hay creo que en un practicum de música, así, son como varias profesiones. Y él, de todas estas profesiones que analizó, que estudió, que profundizó, analiza y trae esta nueva epistemología de la práctica y la interpreta de esta manera. Esto es práctica reflexiva pura. Reflexión en la acción. Él dice que es pensar en lo que se está haciendo, un poco el tómalo de Dewey, que es pensar en lo que se está haciendo, pensar en la acción, pero este pensamiento que se tiene en la acción es lo que se tiene en el momento que está ocurriendo. Esta es la reflexión en la acción, que ocurren cuando, en situaciones que son inesperadas, obviamente en situaciones o de conflicto o de incertidumbre. Entonces uno trata de ¿qué? De buscar nuevas estrategias, de revertir esa situación. Pero se imaginan, y ustedes lo saben muy bien, que estas decisiones son casi instantáneas, en muy poquito tiempo tengo que tratar de rever y revertir, ¿no? Buscar una estrategia nueva. Bueno, ¿cómo lo hago? Uno va cuestionándose y va preguntándose desde las creencias, pero uno trata desde los valores, desde la experiencia, desde este bagaje que uno trae, se va preguntando. Y a la vez voy experimentando diferentes alternativas, diferentes posibilidades. La reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción es a posteriori. O sea, yo ya terminé mi clase, ya me pasó esto, tuve un incidente, tuve un problema, un conflicto, algo que me produjo mucha incertidumbre. Cuando ya me fui, trato de registrar y de ahí es donde yo me pongo a pensar sobre estos procesos o esto que pasó en la acción, y no solamente en la acción, sino qué reflexión tuve en el momento que estaba en la clase. Muchas veces lo que nos ayuda es la escritura, tomar, registrar, aunque sea cortito. A veces uno dice, ay, no, estoy tan cansada que salgo de la clase y ya me fui, ya me voy a hacer otra cosa. Pero anotar 2, 3 líneas, cortito, algo, y uno ir registrando. Cuando después tengo el momento para sentarme y reflexionar, y generalmente también es más rico si lo puedo compartir con los otros, puedo dialogar, me puedo escuchar otras miradas, puedo entre todos ir explorando, ir investigando. Ahí es donde yo voy a poder armarme de nuevos conocimientos y voy a producir conocimiento nuevo que me va a ir consolidando en mi experiencia, o sea, me va a ir fortaleciendo. Y este conocimiento de la acción que menciona Donald John es lo que traemos, es el bagaje personal. Son todos estos conocimientos que pesan a la hora de nuestra práctica, a la hora de la acción. Los conocimientos teóricos, prácticos, toda la experiencia, todo lo vivencial, lo que traemos desde chicos, desde nuestra experiencia escolar. Todo esto influye en nuestras acciones, en nuestra práctica. Acá también agregué, porque es así, elementos inconscientes, prejuicios, recuerdos, vivencias personales, todo esto influye en nuestro accionar. Entonces, rever, repensar
qué es lo que hacemos, qué es lo que hicimos y cómo nos vamos sintiendo con todo esto, es importantísimo para ir mejorando nuestra tarea docente. Siguiente, por favor. Acá les rescaté 2 libros de John que son también dos hitos. El practicante reflexivo, The Reflective Practitioner, no lo encuentro en español, seguramente está, pero no lo pude encontrar online. Sí, el inglés, y el de inglés. Y después tenemos la formación de profesionales reflexivos, que les puse el dibujito y todo, la tapa del libro, porque sí se encuentra online, lo pueden bajar, es fácil, lo googlean y lo encuentran. Así ya lo tienen, la verdad que es un libro que vale la pena también leerlo. A veces pienso que no sé si estos libros valen la pena leerlos en soledad y de una, sino ir leyendo y encontrarse con 2 o 3, ir leyendo o capítulos o subcapítulos y después compartir y hablar, porque creo que ahí es donde va a estar también un poco el crecimiento en cuanto a ir construyendo camino en la práctica reflexiva. El siguiente, por favor. Este último que les voy a presentar es el último autor, Philippe Perrenot. Él es suizo, tiene este librito. Él es como que han ido tomando, por ejemplo, Jean toma mucho de lo que dice Dewey y Perrenot toma mucho de lo que dice estos otros 2 autores, pero él se dedica específicamente al practicante reflexivo, a los docentes reflexivos. Por eso él es el que habla de práctica reflexiva, acuña es el término, y además el paradigma del practicante reflexivo. Este librito les va a interesar muchísimo leerlo, específicamente justamente de docentes y de practicantes, o sea, de docentes que se están formando. Entonces, acá yo rescato algunas así, algunas frases, algunos comentarios cortitos. Formar para reflexionar sobre la propia práctica, ¿no? La importancia de lo que es la práctica reflexiva en esta formación inicial de 4 años, porque sienta las bases para después seguir desarrollándola una vez que vamos creciendo en nuestra actividad como docentes. El hábitus reflexivo, Perrenot habla de esto, que es esa postura reflexiva que vamos adquiriendo. Muchas veces a lo mejor escucharon hábitus docente, cómo uno reconoce por su forma de actuar, por su forma de hablar, por ciertas actitudes a un docente. Bueno, pero ahora él fue más allá y habla del hábitus reflexivo. El que habla del hábitus es Bourdieu, que es un sociólogo, y que justamente habla de estos distintos esquemas que uno va internalizando, que son actitudes, ¿no? Que son posturas que uno va internalizando a medida que va de alguna manera haciendo camino, ¿no? En la experiencia, o en sus vivencias o en su experiencia. Entonces, esto también pasa con el tema de la práctica reflexiva. En mi tesis yo hablo bastante, tengo un subcapítulo sobre esto, porque me parece que es clave, ¿no? Cómo los formadores van sentando las bases para este hábito reflexivo a través de dispositivos de reflexión. Así que bueno, realmente esto es un tema que lo desarrolla Perrenot y es muy, muy interesante. Y después, bueno, obviamente el análisis de la práctica, él rescata que ayuda al cambio personal como profesional. Y justamente también esto de concienciación para el cambio, ¿no? Para lograr cambios en nuestra práctica y también cambios como persona, porque como es un trabajo tan interno, también uno va cambiando ciertos valores, ciertas posturas, ciertos prejuicios a lo mejor que uno tenía incorporados. Y esta frase del final que a mí me gusta mucho, que es formadores reflexivos y críticos para formar profesores reflexivos y críticos, ¿no? Me gusta porque esto de los formadores que tanto yo estoy mirando y estoy estudiando. La siguiente, por favor.
Bueno, y aquí empiezo a recorrer lo que es mi recorrido por la tesis de maestría. El título de mi tesis es La práctica reflexiva en la formación docente, el caso del Instituto de Formación Docente número 134, Abraham Lincoln. Bueno, ¿qué es lo que intento indagar? Se intenta indagar y describir la experiencia de formación en práctica reflexiva que desarrollan los futuros docentes, iniciales obviamente, a partir de las propuestas de formadores en el campo de la práctica docente. ¿Y por qué yo elijo esto? ¿Qué es lo que a mí me motivó? ¿Qué me llevó a querer enfocarme en esto? Después de leer muchísima bibliografía, encontré que muchos autores hablan mucho de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje para el siglo XXI, ¿no? Que tiene que haber tenemos que lograr, o se tiene que lograr, que la formación docente, que habla mucho sobre eso, sea de calidad para justamente lograr que nuestros alumnos puedan tener aprendizajes realmente significativos para el siglo XXI, que no es lo mismo, o sea, ya ha cambiado y ha cambiado mucho. Entonces, la formación docente, de docentes reflexivos, autónomos, responsables, es una condición realmente importante. ¿Y cómo se forman esos docentes? Entonces, lo que decía es lo que yo pensaba, y encontré esto en Perrenú y me gustó mucho, esto de que los docentes deben vivenciar e internalizar sistemáticamente una práctica reflexiva, para que una vez que ya lo tengan internalizado, una vez que se sientan las bases para internalizar esta práctica reflexiva, luego ellos van a poder desarrollarla en sus estudiantes, porque es una capacidad que necesitan desarrollar nuestros estudiantes en estos tiempos que corren de tanta incertidumbre, y les va a ayudar también a tener mucha más confianza. El siguiente, por favor. Bueno, cuando iniciamos el camino de la tesis, una de las cuestiones que nos piden es qué preguntas disparadoras o qué preguntas nos hacemos. Entonces, estas preguntas disparadoras son las que, son millones, yo escribí un montón. Acá yo elegí estas 4 que son como las más generales, pero que bueno, un poco demuestran hacia dónde voy, vamos a decir, hacia dónde apunta mi tesis, mi estudio, mi investigación. Siguiente, por favor. Y también, ¿por qué elegí este espacio? El espacio de la práctica docente, toda la bibliografía está de acuerdo, coincide en que es el eje de la formación inicial. ¿Por qué? Porque primero es el acercamiento al aula, a los procesos reales de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? El futuro docente toma contacto con esa realidad. Y además es el lugar donde se entrecruzan, donde se entretejen, donde nosotros integramos los conocimientos tanto teóricos como prácticos y los ponemos en acción al servicio de esto, ¿no? de la práctica. Entonces es un lugar muy rico para poder desarrollar la práctica reflexiva. Así que me enfoqué en los formadores de práctica, en los profesores de práctica. Siguiente, por favor. Bueno, metodológicamente, este es un estudio de caso único. ¿Por qué? Porque se propone indagar la particularidad y complejidad de un caso singular. Y el caso singular es esto, la promoción de la práctica reflexiva sistematizada a través de documentos, que ahora les voy a mostrar, estrategias y dispositivos de reflexión. En la tesis, sí, la siguiente, por favor, Silvina. En la tesis nos piden que primero tenemos que definir el marco teórico. Para definir el marco teórico tenemos que leer muchísimo.
ir buscando hacer una revisión bibliográfica, ir buscando qué autores realmente nos sirven para nuestro estudio, para lo que nosotros queremos investigar. Porque hay cantidad, es enorme lo que hay, por eso hay que dedicarle bastante tiempo a esto. Entonces nos piden un capítulo de marco teórico que es dentro de de esa visión, desde ese enfoque, nosotros vamos a apoyar, y desarrollar lo que nosotros después vamos a contrastar con lo que hemos encontrado en nuestra investigación. Y después, un capítulo de Estado del Arte, que también es revisión bibliográfica, porque vamos buscando, pero de las últimas investigaciones, de los últimos estudios, los últimos artículos, de lo que está pasando más actualmente, más en el momento. Por ejemplo, les doy algo así bien puntual. Dewey lo desarrollo en el marco teórico. En el Estado del Arte, a lo mejor puse mucho de diferentes investigaciones que hay sobre la práctica reflexiva de diferentes autores, que son mucho más actuales. La siguiente, por favor. Bueno, justamente en mi Estado del Arte decidí ver o investigar qué estudios o qué dicen los autores sobre los dispositivos y las estrategias de reflexión. Y acá les puse todos los dispositivos y estrategias de reflexión que yo involucro en mi investigación, que en este momento todavía estoy escribiendo algunos porque es bastante largo, pero bueno, con diferentes autores, de diferentes miradas, es muy interesante, y bueno, de entre todo lo que fui investigando, explorando y encontrando, también agregué el tema de la evaluación formativa como también un medio de proponer y de promover la práctica reflexiva. Y los portafolios como instrumento para la evaluación formativa, también desde ahí también se puede promover la práctica reflexiva, así que también están en la investigación. El siguiente, por favor. Bueno, los objetivos siempre hay un gran objetivo general y nos piden 2 o 3 específicos. Pero estos objetivos los estuve trabajando y pensando prácticamente desde el primer proyecto de tesis que se entrega en la universidad. Por supuesto, ya ha tenido varios cambios, porque uno a medida que va haciendo camino va cambiando ciertas cuestiones y la mirada y el enfoque. Uno va... En este momento los objetivos son estos. Bueno, no sé, no creo que cambie mucho más que esto, salvo alguna palabra, algún pequeño detalle, pero realmente en este momento sentir que yo ya tengo bastante asegurados estos objetivos, a mí me da mucha confianza para seguir adelante porque son como un faro. Entonces uno trata de seguir este camino y trata de no irse hacia otro lado. Cuando hay tanta bibliografía de por medio, es difícil, no es tan fácil enfocarse. Y los objetivos son lo que realmente nos ayudan a mantener ese foco. La siguiente, por favor. Este diseño de investigación son 3 preguntas muy simples, pero a mí me ayuda mucho a explicarles a ustedes un poco. El diseño de investigación de la tesis, según Sautou, basándome en estas 3 preguntas, está muy bueno para desarrollarlo. ¿Desde qué perspectiva teórica se abordará el tema? Obviamente desde la práctica reflexiva, pero ¿desde qué perspectiva teórica? Es el marco teórico y el estado del arte, o sea, es todo lo que dicen, todo lo académico, todo lo que dicen los autores, ¿no? Todas las investigaciones. ¿Qué metodología se utilizará para relevar la evidencia empírica? La evidencia empírica son las pruebas, lo que yo recopilé. ¿Y qué metodología utilicé? Bueno, yo utilicé las entrevistas y utilicé documentos que les fui pidiendo y me fueron entregando distintos documentos de distintos tipos y ahora lo van a ver. Y bueno, ¿cuál será la estrategia de análisis? Obviamente, a partir de toda esa información se va etiquetando, después se va codificando y al final logramos unirlo en 2 o 3 dimensiones amplias para poder después desarrollar y contactar con la bibliografía.
Gracias. Bueno, y acá hablo un poquito de la estrategia metodológica, por si ustedes están haciendo alguna investigación. Esta es una investigación cualitativa. Esta cita de Alejandra Navarro me gustó mucho porque yo sentí que cuando hacía las entrevistas esto era lo que estaba haciendo. Busca profundizar en la experiencia de vida, en las valoraciones, percepciones y significados que los sujetos le dan a las situaciones. Acá los sujetos para mí pasaron a ser las profesoras o los profesores de práctica, y realmente me gustó mucho ponérselas. Investigación cualitativa, no es cuantitativa. La evidencia empírica, que ya les dije, son los relatos de las entrevistas. No tuve notas de observación, obviamente, además en plena pandemia, solamente la camarita, lo que pude observar, y sí documentos de variado tipo. Entonces se realizaron entrevistas semiestructuradas a 9 profesores de la práctica docente. ¿Qué quiere decir semiestructuradas? Semiestructuradas quiere decir que yo tenía una guía de preguntas, que sí las hacía, pero a veces me podía, o sea, a medida que íbamos hablando, y hay un gran trabajo de escucha por parte mía, dejaba que se explayaran los profesores y las profesoras, dejara que hablaran y se expresaran. Y a veces yo les iba preguntando a medida que iban diciendo o contando ciertas cuestiones, o relatando ciertas cuestiones, porque me interesaba ese punto para seguir profundizando. Y a lo mejor en esta guía yo no tenía la pregunta exacta. Entonces, las entrevistas semiestructuradas son así, son abiertas a posibles preguntas nuevas, ¿no? Que se dan en el momento. Y ¿qué pude recopilar? Diferentes tipos de documentos que tengo algunas rúbricas, tengo algunas actividades, tengo planillas de seguimiento, tengo grillas de observación que me compartieron, extractos de bitácoras y algunos criterios de evaluación. O sea que me gusta porque tengo una variedad de documentos para poder analizar. El siguiente, por favor. Bueno, acá llegamos a la etapa en que me encuentro. Todavía no terminé el trabajo, estoy haciendo el análisis del material, de todo este material recopilado, ya tengo las dimensiones, ya tengo las categorías. Ahora es justamente empezar a analizar y manteniendo una coherencia entre lo que es la teoría, que son los primeros capítulos, el capítulo del marco teórico, el capítulo del estado del arte, con los objetivos y lo metodológico que es esto justamente, ¿no? Estas dimensiones que yo voy a poder, que fui codificando, que fui vinculando, y voy a relacionar todas estas categorías y dimensiones junto con y contrastando con la bibliografía, con todo lo que dicen los autores. Es esta vinculación y este relacionar es la cocina de la investigación, realmente es lo más importante. Y esto brinda herramientas y acá es donde yo tengo que escribir mucho, ¿no? Le tengo que dar sentido a todo lo que yo encontré. Le tengo que ofrecer explicaciones, tengo que sacar conclusiones, extrapolar lecciones, tengo que realizar inferencias. Es la parte más importante de toda la investigación. Siguiente, por favor. Y bueno, ya terminando, rapidito, el final de la investigación justamente son estos hallazgos y estas conclusiones. La verdad que todo tiene que estar atravesado por las voces de los autores, pero también acá es donde se me permite poner mi propia voz. La verdad que la idea es producir conocimiento, tiene que haber algo de producción de conocimiento. Entonces, y si se llena algún vacío, también. Creo que lo voy a lograr porque no hay mucha investigación desde los formadores, es poquito lo que hay. Así que si Dios quiere eso lo voy a lograr. Y bueno, y me puse esta pregunta porque también es para hacer un poquito de reflexión propia. ¿Qué papel juega mi mirada en esta producción? Bueno, esto es el final de mi presentación, pero en la siguiente diapo yo les presento una cantidad de material, de referencias
que me parece que van a poder encontrar mucho de esto online. Y lo que no, algunos de estos textos yo pude encontrar, pude comprar en Mercado Libre. Lo que es muy caro, les digo lo que yo hice. Lo que es muy caro, no lo compré. Lo que es muy caro, traté de encontrarlo online. Y a veces lo encontré en la Universidad de San Andrés, en la biblioteca. Ustedes a lo mejor tienen acceso a algunas bibliotecas. Yo no sé si la biblioteca de la universidad es abierta. Sinceramente, como institución, a lo mejor ustedes podrían averiguar. Les puedo averiguar yo también. Pero creo que la mayoría lo encuentran todo online. Sí les puse, y esto lo quiero recalcar acá al final, esta dirección, esta Plataforma Internacional de Práctica Reflexiva. Métanse, se los recontra recomiendo. practicareflexiva.com. Ángel Domingo Roger es la directora, la que vamos a decir, la promotora de esta plataforma. Y tiene un consejo asesor, vamos a decir, que apoya toda esta movida, y que también creo que fue fundador. Entre ellas está Rebeca Anijovic. También les recomiendo, si necesitan buscar algún material, estos 3 lugares, sitios, yo los usé muchísimo y no me acuerdo de haber pagado nada. El tema es así, yo me meto, le voy a decir cómo a mí me funcionó. Yo me meto en Google, por ahí muchos ya lo hacen, pero por las dudas, yo me meto en Google, pongo el título, por ejemplo, no sé, las prácticas como eje de la formación docente, A veces aparece, pero no, aparece y está, por ejemplo, presentado por Scribd o por WordPress.com. Métanse en esos, porque a veces te metes en sitios que no son buenos, que tienen virus, que son desconfiables. En cambio, estos son muy serios, realmente valen la pena y hay un material increíble. Mucho texto que yo necesité lo encontré ahí. Son como 3 sitios muy serios, que creo que es lo que uno necesita buscar. Así que bueno, yo se los recomiendo. Toda esta bibliografía seguramente Silvina se los va a pasar, o Evangelina. Pueden hacer un archivo de esta diapo y compartirla. Ojalá les sirva, es lo que más quiero. Y después si necesitan cualquier otra cosa, Silvina, en la siguiente diapo, yo ahí les dejo mi mail. Si alguien necesita preguntarme algo, si alguien quiere hacerme una pregunta, consulta, un texto, lo que sea, o que le aclare algo que no haya quedado muy claro en la presentación, nada, acá estoy para darles una mano en lo que necesiten. Y por supuesto, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escucharme y por estar ahí. Muchísimas gracias. Bueno, María, no, los agradecidos somos nosotros de que hayas compartido este trabajo, que hayas elegido también la institución para hacer tu tesis. Y damos espacio ahora a todos aquellos que han compartido la charla y quieran preguntarte algo o quieran proponer alguna línea de diálogo o de debate. Si quieren pueden hacerlo a través del chat y si no abren el micrófono y lo van planteando alguna pregunta. Mientras se organizan o van pensando algo para preguntarte, María, a mí se me ocurría plantearte qué relación hiciste en tu investigación, en tu tesis, sobre los nuevos diseños curriculares que tiene el profesorado de inglés y el espacio de la práctica. ¿Cómo es esta nueva mirada para el campo de la práctica, que ya no es el espacio de práctica docente, sino está conformado justamente como campo, ¿sí?, para la formación profesional? Bueno, la práctica docente. El tema los diseños curriculares, a ver,
Sí tengo para contestarte, que me parece buenísima la pregunta. Igualmente, no es no pude profundizar en eso porque si hubiera tenido que profundizar, esto también está bueno para la escritura de una tesis, si hubiera tenido que profundizar en los diseños curriculares, me hubiera tenido que dedicar específicamente al diseño curricular. Si no hubiera sido demasiado, porque mi foco está en los dispositivos y estrategias de reflexión en el espacio de la práctica. Entonces, tengo que focalizarme en eso, porque si no se hacen muy largas, esto yo me olvidé contarles, tengo para escribir no más de 150 hojas. Entonces se hace una tesis demasiado larga, así que tengo que tener cuidado con eso, y además seguir, como les dije, el objetivo. Así que en eso estoy como limitada. Además de eso, me encantó, lo leí, me encantó el diseño curricular de inglés porque justamente habla de esto, ¿no? El campo profesional, la mirada del docente como un profesional de educación. Me parece que la formación de 4 años, y si se logra tener realmente una formación en práctica reflexiva, desarrollando las distintas competencias y capacidades para el siglo XXI, creo o sea, que se va a lograr mejorar el nivel y la eficiencia y la calidad de la enseñanza. A mí me parece que realmente es la mirada hacia donde todos tenemos o sea, todos tenemos que poner, todos los diseños curriculares tendrían que tener un poco esta mirada, ¿no? Del docente, el profesional de la educación, un profesional reflexivo, como dice Schoen. Me parece que para ahí es donde hay que enfocar. Gracias, María. Bien, había una pregunta en el chat de Griselda. ¿Cuántas materias y años sería? Supongo que habla de tu trabajo de investigación, de tu trabajo de tesis. ¿Qué años estás tomando, no? A ver, ¿cuántos años? No entendí lo de las materias. ¿Cómo es o sea, cómo es la maestría? ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántas materias? Sí, supongo que tiene que ver con eso. Bueno, no sé, sinceramente no sé cómo está diagramado en otras universidades. Les cuento un poquito mi experiencia. Nosotros tenemos que elegir seminarios, tenemos que cumplir una cierta cantidad de seminarios que normalmente se cumplen en 2 años. Siempre son en horario vespertino, salvo, obviamente teníamos clases presenciales, no es como ahora, salvo los sábados que teníamos y algunos seminarios en horario de la mañana, los sábados a la mañana. También había algunos seminarios que teníamos que eran intensivos, entonces, por supuesto, nos avisaban con muchísima anticipación, era toda la semana. Les cuento así una experiencia, me tocó con Graciela Frigerio, un intensivo que me quedé, no sé si la conocen, si pueden lean algo de ella, me quedé enloquecida cómo presentó el seminario, la verdad que nos movió la cabeza a todos. Sí, cara y seca, ¿es Graciela Frigerio? Sí, sí. Impresionante, pero bueno, fue un honor haberla tenido como profesora. Bueno, y después de estos 2 años, ya en el segundo año tenemos metodología de la investigación 1, metodología 2, bueno, vamos haciendo un paso, todo un crecimiento metodológico para prepararnos para escribir la tesis, y después de eso ya uno termina de cursar y empieza como, tenemos un taller de seguimiento de tesis, eso es aparte porque es lo metodológico, pero bueno, todo este proceso, después a partir de esos 2 años de cursada, más o menos tenemos 2 años, 3, depende si terminás o no, para poder escribir y hacer la tesis y concretarla.
cuántas materias, no me estoy acordando cuántos seminarios fueron, porque te van dando como ciertos puntajes. Entonces, algunos son obligatorios, pero son los menos, y después uno va como armando el rompecabezas. Entonces uno puede tener una orientación más política, otra una orientación más tecnológica, y si no está la orientación pedagógica. Obviamente yo elegí lo pedagógico, así que mis profesoras eran todas de mucha pedagogía hubo ahí. La verdad que yo disfruté muchísimo todo ese trayecto de cursada, pero ahora me parece que se está haciendo todo online. Hasta que no cambie, va a ser todo así. Sí, en general yo creo que las maestrías son así, yo creo que sí, pero bueno, esta es mi experiencia. No sé si les quedó claro, ¿quieren algún detalle más de esto? No, yo te quería hacer una consulta. ¿A qué conclusión llegaste en cuanto a la reflexión? O sea, ¿está en la práctica, bueno, en los docentes de práctica, la mirada de la práctica reflexiva? ¿Invitan a los alumnos a reflexionar sobre sus prácticas? Alicia, gracias por la pregunta. Justamente por eso yo les puse en qué estoy. Yo todavía no cerré mi investigación, estoy justo trabajando con eso, con los hallazgos, con las conclusiones, relacionando, así que explicando, haciendo inferencias. Así que en este momento esto no te lo puedo contestar. Además, yo les quiero decir algo. La tesis, o por lo menos desde mi lugar, no se pretende decir, están haciendo bien esto, están haciendo mal esto. No, yo solamente tengo que, de lo que yo recopilé, de lo que yo junté, bueno, contarlo, demostrarlo, ver bien cómo, y después categorizarlo, y después lo voy cruzando con la bibliografía. Yo ahí no meto ningún tipo de base. A lo mejor al final, en el cierre, puedo llegar a hacer algunas sugerencias, pero no es mi tarea decir si está bien o está mal. Yo solamente voy a hacer esto, ¿no? Ligar, ir como entretejiendo lo que tengo, lo que encontré y lo que dicen los autores. Entonces, a partir de ahí se va armando algo que me parece que va a ser mucho más rico. Gracias. No, Hola gracias a María, vos. hola María, ¿cómo estás? Gaby. ¿Qué tal? Bueno, yo me quedo pensando y escuchando y valorando mucho todo lo que comentás como profesora de práctica de primero. Yo siento que a nosotros en primero nos toca como inaugurar esta modalidad, este espacio, este formato. Y un poco el desafío para mí, por lo menos como profesora, es esto de pensar los dispositivos, porque no se puede reflexionar así en abstracto y así la reflexión por la reflexión misma, sino a partir de los dispositivos, es el desafío más grande, o sea, y generar este espacio, como inaugurarlo, digamos, después de la secuencia de las otras prácticas. Pero bueno, me sirve mucho escuchar todo lo que nos has contado. Gracias, Gaby, qué divina. Te digo algo, pensé mucho justamente en los primeros años, porque es muy fácil cuando uno sale, ¿no?, en la residencia, y cuando uno sale a hacer la práctica, es muy fácil, es mucho más fácil encontrar este espacio de práctica reflexiva, ¿no?, este espacio de reflexión. Pero ¿qué pasa con justamente los primeros años? Bueno, es ahí donde cobran importancia y donde tienen peso los dispositivos, específicamente, me parece a mí, porque no hay contacto con el aula. Entonces, ¿cómo voy preparando, ¿no?, a estos docentes, a estos futuros docentes? ¿Cómo los voy introduciendo? Te voy a decir algo así más caserito. Les recomiendo, porque yo me baso mucho en ello, no solamente, pero me parece que es un libro lindo para que ustedes lean y utilicen este librito. A ver, no sé si se ve. ¿Me ven esto? ¿Lo ven? Espérate, No. ahí, ¿se ve? No. No. Bueno, les digo, espérate, no.
qué lástima. Y Bueno, un poquito se vio, transitar la formación, algo así sí, decía. a ver, ahí. Transitar la formación pedagógica, sí. Ah, sí, Anijovic. Es de Sí, 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 Anijovic. de Este Anijovic. librito habla, es como una introducción, pero habla de muchos dispositivos y que te pueden llegar a servir un montón. Qué sé yo, Sí, por sí, sí, ejemplo, trabajamos con ese libro, sí. es muy bueno. El libro es bárbaro. Y después es conocido, por eso también. Bueno, después tengo otros libros más, pero eh, bueno, ahora no los tengo. Pero la verdad que lean la Anijovic, porque me parece que les puede ayudar un montón. Creo que los dispositivos son, o sea, que en primer año la utilización de los dispositivos es realmente una herramienta muy útil para empezar a sentar las bases de una práctica reflexiva, que después va a seguir profundizando, por supuesto. Bueno, ¿alguien más quiere hacernos alguna pregunta? Paula, me parece que está levantando la Paula. mano. Sí, Paula, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás, María? Hola. Hablando, retomando, ¿no? Lo de los dispositivos que vos decís, ¿hay alguno en particular que vos quieras recomendarnos a las profes de la práctica? A ver, a mí me gustan muchísimo las simulaciones, que en inglés le dicen role play, pero bueno, me parece que está bueno leer, ¿saben a quién? Que está en el libro este de Transitar la Formación Pedagógica, pero también tiene artículos y tiene una tesis de maestría que creo que la pueden encontrar online, María José Sabelli. Ella escribe mucho sobre las simulaciones, microclases. Esto me parece como fácil para hacerlo, aunque está bueno también tener muy presente la metodología, cómo hacerlo, porque no es un roleplay cualquiera, ¿no? Como que tiene ciertos pasos, hay que considerar ciertas cuestiones. Entonces, bueno, empaparse un poco del funcionamiento, de cómo se arman y estas simulaciones, pero me parece que en primer año pueden llegar a ser muy buenas. María José Sabelli, por si no lo tomaron en cuenta. Igual ella está en el libro este de Transitar la Formación Pedagógica, pero bueno, tiene una tesis de maestría también interesante. Es larga, pero bueno, busquen la parte donde habla de los dispositivos y en especial de las simulaciones, que tiene, no sé si es un capítulo entero o un subcapítulo todo de las simulaciones. Bien, gracias, gracias María. Sí, ahí me están diciendo, Cristina Davini, sí, de hecho tenía el libro acá para también mostrárselo, la formación en la práctica docente de Cristina Davini, ella también habla. Ahora les muestro uno que salió hace poquitos meses. Este es formar, a ver, ahí, formar en práctica reflexiva. En realidad es es recopilado de Rebeca y de Graciela Capelletti, pero bueno, hay un montón de autores porque son distintas experiencias. Este librito, si lo pueden conseguir, yo lo compré por Mercado Libre, si lo pueden conseguir, es muy bueno en el sentido de experiencias en distintas instituciones sobre práctica reflexiva, de distintos niveles también. La verdad que me pareció muy rico y les va a servir, creo que les va a servir a ustedes en el profesorado. Buenísimo. Muchas gracias por las recomendaciones. Los que no usamos los vamos a tomar y explorar. También coincido con vos con respecto a los nuevos diseños, es porque han sacado materias y todas las que incluyeron son tendientes a la formación de la práctica o apoyar a la práctica, o sea que eso está muy interesante, es muy interesante. Avelina quería hacer una pregunta, me parece. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Belina, ¿cómo estás? Muy bien. Vos sabés que yo soy docente ya y estoy estudiando el profesorado de lengua. Qué Y bueno. está bueno eso de reflexionar nuestras prácticas y tratar de verlas desde otro lugar, porque muchas veces es tanto el apuro de planificar, de armar, de estar con los chicos, de pensar que tenemos que estar tranquilas, que trabajar con el alumno, estar dentro del aula, pero también responderle a los profesores de práctica.
y está bueno esto que vos nos estás mostrando sobre cómo reflexionarlas, porque de alguna manera eso también nos va a hacer a nosotras transitar muchísimo mejor la práctica. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Qué lindo que lo digas, porque quiere decir que le encontrás el sentido de lo que estamos hablando. Esto es apenas un mini pantallazo, se imaginan que es apenas una introducción al tema mínimo, pero bueno, hay tanto para leer, tanto para profundizar, pero bueno, también sé, y soy realista, que es difícil en la actividad que tienen y todo lo que trabajan, ponerte a leer tanto libro. Por eso a veces es mejor por ahí dividirse un capítulo, encontrar artículos, cosas más cortas que te van introduciendo al tema y también compártanlos, busquen lugares, espacios donde puedan entre ustedes compartir, aunque sea una horita. Ahora que se hace todo así por Zoom, por Meet, mucho más fácil, no se tienen que ir de sus casas, para poder debatir y para poder pensar y repensar las prácticas. La verdad que las prácticas de ustedes como docentes, las prácticas de ustedes como futuros profesores de, por ejemplo, literatura, en tu caso, o sea, realmente es importante lo que hace. Yo creo que nos habíamos olvidado de todo esto y estábamos como muy automatizados, ¿no? Nos bajaban la recetita y lo hacíamos. Ahora creo que la mirada es totalmente opuesta, ¿no? Y desde uno ir repensando, ir transformando, haciendo ese trabajo interno, pero a la vez se pide y la importancia del compartir. La verdad que hay mucho para pensar, repensar, analizar. Bueno, eso es trabajo de cada uno y de ustedes, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que vos ahora nos diste autores para poder también leer, y bueno, a mí me gusta mucho leer, entonces no solamente he leído a Cristina Frigerio, a Graciela Frigerio, así que a medida que uno va a ir leyendo, va a encontrar otros autores y eso va a ser una cadena. O sea que Exacto. muchísimas gracias. No, gracias, Abelina, muchísimas gracias a vos. Bien, ya que hacían mención al profesorado de lengua, justamente en los nuevos diseños curriculares de lengua y del profesorado de matemática, en el último año hay una materia que se llama Taller de Reflexión de la Práctica, que acompaña el campo de la práctica y que trabaja de alguna manera como una pareja pedagógica, ¿sí? Justamente recuperando este espacio de análisis y de reflexión sobre el campo de la práctica docente, que es un enfoque distinto, ¿no? Claro. para pensar la práctica y para pensarla desde la organización y la transversalidad, ¿sí? O sea, no la transversalidad, sino este eje vertebrador que tiene la práctica en todo el profesorado, para pensar cómo hace el cierre de la formación docente inicial con la reflexión. Y obviamente incorporar la capacitación permanente como algo inherente al rol docente, ¿no? Sí, qué bueno lo que estás diciendo, hay mucho ahí. A ver, es importante arrancar en primer año y no aflojarle, o sea, por ejemplo, les voy a dar algo puntual. Los diarios o la bitácora que arranca en primer año, manténganla viva los 4 años. Cuando llegan a cuarto año, eso ya está como muy aceitado. Y no que los chicos por ahí en cuarto año recién empiezan otra vez a escribir. No, el registro, la escritura, van a ver, yo donde nombro los dispositivos, ahí pongo, ¿no? La escritura como una estrategia. Es muy poderosa y son muchos los autores que hablan del tema. Escribir. No es que escribir 500 hojas, no. Un parrafito, 3 oraciones, una frase si no tengo tiempo, pero eso después me queda y me lleva otra vez a ese lugar y vuelvo a pensar y repensar, a replantearme, comparto con los demás. Bueno, eso es muy importante.
en primer año se arranca, porque lo que yo veía en el diseño es que en cuarto año es este espacio de reflexión. Sería bueno que desde ustedes, profesores y formadores, promuevan o propongan ciertos espacios, aunque sean poquito, media horita o 20 minutos, un trabajo con un dispositivo o un grupo de reflexión, algo que haga que empezar a pensar en algo, una propuesta, algo que les haga pensar, repensar, meterse adentro, las cosas que uno trae y creía que eran así y no son tan así. Bueno, todas estas cuestiones las pueden proponer ustedes, ¿no? Movilizar ustedes a estos practicantes o futuros docentes iniciales, desde ustedes, desde los profesores y formadores de la práctica, y también desde los que no son de la práctica. O sea, hay mucho que pueden hacer todos los otros profesores, no porque sean de la práctica, ustedes hacen la práctica reflexiva. La práctica reflexiva es transversal a todas las áreas. No es que se hace práctica reflexiva en el campo de la práctica docente, no. En realidad la práctica reflexiva es transversal a todo. Así que todos pueden hacer algo para ir promoviendo esta práctica reflexiva, sentando las bases para este hábitus reflexivo, que es una de las competencias que el docente del siglo XXI necesita. Es así, porque estamos viviendo un mundo muy incierto. Gracias, María. ¿Hay alguna otra pregunta que nos quieran acercar? Así que no. A mí me gustaría resaltar la idea de esto de reflexionar siempre con otro, de la reflexión solitaria, hasta egoísta. Me parece que en estos tiempos no sirve. La idea de poder pensar con el otro, analizar con el otro, mirar con el otro, nos ayuda muchísimo. Ese es el camino, me parece. Siempre con el par, con el alumno, entre todos. No sé, particularmente desde el área yo doy lengua escrita en segundo, y esto de, no sé, de preparar algún escrito y mirarlo con otro y reflexionar, eso creo que o sea, poder hacerlo con otro es fundamental, porque solo me parece que no nos ayuda y no podemos crecer. Y la idea de que otro nos mire y de poder mirar con el otro es lo rico. Sí, es muy importante esto, el compartir con el otro. Creo que vamos a crecer todos como profesionales mucho más compartiendo con el otro. Y la bibliografía, todos los autores, todos apoyan esto. O sea, por más que la práctica reflexiva es un trabajo que nace desde uno, pero la idea es compartirlo con otros. Es mucho más enriquecedor, mucho más potente de alguna manera. Sí. La verdad que eso es importante. Estamos acostumbrados, nuestro trabajo como docentes, seguramente todas van a estar de acuerdo, que siempre fue muy solitario. Y se cambió el paradigma, o sea, tenemos que intentar buscar espacios donde encontrarnos, pero que no sean espacios de 4 horas, porque se pierde el tiempo, pero sí espacios bien concretitos, ¿no? Media hora, 1 hora, 45 minutos de enfocarnos en esto y buscar un foco, no 300 temas, enfocar. Y yo creo que ahí, si es algo
como decimos, ¿no? Práctica reflexiva, algo así continuo, sistemático, que siga adelante, que haya un seguimiento, van a crecer solas, o sea, se van a formar solas como profesionales que son. Cada vez se van a ir enriqueciendo más entre todas. Y me parece que es eso, ¿no? Como claustro de docentes, ahora no les estoy hablando a los alumnos, pero bueno, son futuras docentes. Como claustro de docentes, creo que para enriquecerse como equipo, es una práctica muy interesante, ¿no? Esto de encontrarse. Vanessa, ¿vos querías preguntar algo? Sí. No, ansiosa por escuchar cuando llegues a las conclusiones. Me parece que será enriquecedor saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. No, juro que nobleza obliga, la primer persona que, fuera de lo que es la universidad, que va a recibir una copia de mi tesis cuando me digan, te la aceptamos, más allá de la defensa, porque la defensa la tengo que defender yo, pero les aseguro que se los voy a mandar, la copia enterita, así, y con la felicidad más grande del mundo, así que eso lo van a tener, no lo duden. Gracias. Después no me maten. No, pero porque es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, muy detallado, o sea, es algo que creo que hasta el momento no se ha realizado, es riquísimo. Sí. Entonces me parece que obviamente tenemos que... Y les confieso, entre nos, que me está costando un montón. Yo veo que ya casi todos ya lo van entregando y yo todavía no, me falta y me cuesta, pero bueno, voy a llegar, pero bueno, viste, a mí me cuesta. Soy lenta y me encanta seguir leyendo y metiéndome, investigando, entonces también eso me hace perder más tiempo, porque me pongo a escribir y me distraigo con uno que encuentro y digo, uy, mira lo que encontré, pasa muchísimo, así que uno tiene que tener, viste, la mira puesta y no es tan fácil. Pero bueno, va a llegar. Bueno, sí, para nosotros va a ser un honor recibirlo y no te vamos a matar, porque si hay cosas que uno no ve y con otra mirada podemos mejorar o resolver, va a ser fantástico. Así que la retroalimentación está muy bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, si hay alguna otra pregunta, y si no queremos abusar de tu tiempo, María, ha sido un recorrido muy interesante para seguir pensando, para seguir proponiendo, y obviamente con la expectativa en tu tesis, en cuando nos compartas tus conclusiones, y esta cuestión de que es interesante, ¿no? En el análisis de dispositivos que nos permitan construir una práctica reflexiva. Me parece que eso es sumamente interesante para seguir trabajando. Bueno, les agradecemos. Perdón. No, que sí, que lo único que yo les quiero pedir es que no se peguen a un dispositivo, que lo importante también es la variedad, el uso de la variedad. O sea, que son herramientas y que sería buenísimo que entre todas puedan utilizarlas a todas o a casi todas. También depende del contexto, la situación y demás, pero a lo que voy no es para apegarse a un solo dispositivo, sino que creo que la variedad también hace ¿no? a la mejor, vamos a decir, adquirir más ese hábitus reflexivo, ¿no? Así que bueno, un comentario. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias por la apertura, por la generosidad. Así que bueno, nada, muchas gracias. Hay un montón que me mandan, gracias. Les agradezco a todas, un gustazo. Patricia Moral estaba por ahí, un beso enorme, que fue la primera de todas que contacté y me abrió las puertas. Así que bueno, gracias a todos. Y ha sido realmente un gusto enorme. Y les digo, cualquier cosa que necesiten, estoy a disposición. Les mando un beso muy grande a todas. Y a todos. Sí. Muchas gracias, María. Al contrario, las agradecidas somos nosotros, toda la institución. Patricia, aunque vos sabés que ya se ha jubilado, nos sigue acompañando en todas las actividades que puede. Así que
es un placer para nosotros continuar trabajando juntas. Y bueno, agradecerte a vos este espacio, este momento para compartir con nuestros estudiantes y también en el marco de este 60 aniversario, atravesado por alguna situación de pandemia, de dispo, asco y todo, sí, todos estos momentos, que por suerte vamos recuperando una creciente normalidad. Así que, bueno, muchas gracias, seguiremos en contacto y esperamos encontrarnos en algún otro momento presencial para seguir trabajando y para seguir conversando sobre estos temas. Lo que sí me olvidé decirles es felicitaciones por el aniversario, obviamente, un honor, la verdad que se tienen que sentir orgullosas con lo que luchan por ese profesorado. La verdad que da gusto, un placer, un gustazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias bueno. Por todo. Adiós. Gracias, adiós. Vale. Chao, Evangel, gracias a todas. Gracias, Paula.